Las boquillas de microaspersión se necesitan continuamente en diferentes actividades, en especial aquellas donde se requiere gotas muy pequeñas de un líquido o de una solución. En esta ocasión vamos a presentar una breve descripción de los diferentes tipos de boquillas que existen, cuáles son las principales aplicaciones para las cuales son requeridas. Vamos a describir cuáles son las boquillas de alta presión y cuáles son sus componentes. De igual forma, las boquillas de media presión y cuáles son sus componentes. Las bombas de media presión que se emplean para las boquillas de media presión, que son principalmente bombas tipo diafragma. Y vamos a hacer en la parte final un cálculo del número de boquillas en un sistema de nebulización para una bomba en específico. El funcionamiento de estas bombas principalmente, ¿cuál es? Consiste en hacer pasar un líquido o una solución a través de un pequeño orificio que puede ser de 0.1 milímetros a 0.8 milímetros a una presión entre media y alta presión, de manera que este líquido se convierta en unas finas gotas. Los principales usos de estas boquillas son para humidificación de espacios, se emplean también con gran frecuencia en desinfección de superficies y objetos, son empleadas para control de olores en cuartos de residuos o en plantas de procesamiento de residuos. En estos casos, al agua, que es el líquido, se le aplica una solución ya sea de un producto ya sea de tipo químico o de tipo biológico, que es el que va a reaccionar con el componente que genera el olor, que por lo general es un ácido sulfhídrico. Tenemos también como uso la mitigación de polvo y material particulado. Se usa también en cañones de niebla, que son empleados para mitigación de polvo. Son empleados también para ventiladores de humidificación para regular temperatura en regiones donde la temperatura es superior a los 30-35 grados. Se emplea con gran frecuencia para reducción de olores en galpones, establos o granjas avícolas y porcícolas. Aquí podemos observar algunos ejemplos de boquillas de microaspersión de alta presión. Estas están construidas principalmente en latón niquelado, pueden ser solamente latón o en algunos casos se emplean en acero inoxidable. En algunas de estas el interior es en cerámica. El orificio de salida en aquellas que están construidas en acero inoxidable va desde 0.1 milímetros a 0.5 milímetros de diámetro. La abertura del orificio en aquellas que están construidas en cerámica, su parte interna va desde 0.08 a 0.3 milímetros. Los tamaños de gotas que se pueden obtener con estas boquillas de nebulización están entre 10 y las 50 micras. Estas manejan una presión de operación de 7 a 70 bares. Al hacer la conversión nos da que son aproximadamente 101 psi a 1015 psi. El patrón de aspersión es de tipo cono lleno. Pueden tener un ángulo de aspersión que va desde los 65 a los 90 grados, que depende principalmente de la presión que se esté ejerciendo. A mayor presión se tiene un ángulo de aspersión mayor. El flujo de líquido varía entre el 0.013 litros por minuto a los 0.284 litros por minuto en aquellos sistemas donde se tiene una mayor cantidad de aspersores y una mayor presión. Esas boquillas necesitan bombas de alta presión para su funcionamiento. Estas bombas que se emplean para estos aspersores deben alcanzar presiones que pueden ir desde los 200 hasta los 1000 psi. Y cada una de las boquillas pueden tener o no un filtro en el cuerpo del aspersor. Esto evita que existan taponamientos, debido a que los orificios de la nebulización son tan pequeñitos, inferiores a 0.1 milímetro, el riesgo de taponamiento es alto, entonces algunas tienen filtros internos. Aquí podemos observar cuáles son los componentes de una boquilla de microaspersión de alta presión. Entonces, el que está con el número 1 corresponde al cabezal de la boquilla. Este cabezal es metálico e internamente tiene el orificio, que puede ir en cerámica o puede estar en acero inoxidable. Otro componente es el distribuidor de flujo, que va montado bajo el cabezal de la boquilla. Tiene un resorte que van montados dentro de la carcasa de las boquillas. El que se ve en el número 5 corresponde al filtro de la boquilla, y el último, el 6, es la base de la boquilla con rosca. Estas componentes se acoplan para que la boquilla quede como una sola unidad. En este caso podemos observar acoples de estas boquillas, son acoples metálicos. La razón por la cual son acoples metálicos es que, como manejan altas presiones, acoples plásticos se pueden dañar, se pueden fracturar y no pueden servir. Entonces, por esta razón se emplean acoples metálicos preferiblemente.
Aquí tenemos algunos ejemplos de boquillas de microaspersión de media presión. Estas están construidas principalmente en latón niquelado, están hechas también en acero inoxidable. Hay otras que están hechas en plásticos como polipropileno. El orificio de salida o el orificio de aspersión de estas boquillas está entre 0.1 milímetros a 0.8 milímetros. Los tamaños de gota o los diámetros de gota que se pueden lograr en estas boquillas van desde los 7 hasta las 20 micras. Estas son boquillas de presión media. Podemos observar que la presión va de 1 a 18 bares, que es aproximadamente de 14 a 261 psi, que es muy inferior a las boquillas de alta presión. Estas tienen también un patrón de aspersión de tipo cono lleno, y el ángulo de aspersión también se maneja entre los 65 y los 90 grados dependiendo de la presión que se aplique y el flujo de agua. Tenemos que estas manejan un flujo de líquido que van desde 0.13 litros por minuto a 0.284 litros por minuto para las boquillas que tienen el orificio de mayor apertura, que en este caso sería de 0.8 milímetros. Al igual que las boquillas de alta presión, algunas tienen filtros en el interior de las boquillas y otras no. Podemos observar a la derecha la boquilla de tipo plástico. Esta boquilla plástica lo que tiene internamente es una malla fina en acero inoxidable. Debajo de esta boquilla tenemos la boquilla tipo botón, que solamente corresponde pues al cabezal de una boquilla. Esta no tiene filtro, no tiene tampoco distribuidor en la parte interna. Aquí vemos la boquilla de media presión ya desarmada, los componentes de la boquilla. Esta es una boquilla de acople rápido. Podemos ver en el número 1 el cabezal y el orificio de aspersión, que es similar al de la boquilla de alta presión. Tenemos el distribuidor de flujo que va montado sobre el resorte, y tanto el distribuidor de flujo y el resorte van dentro del cuerpo de la boquilla, que viene a ser el 4, que sería la base de la boquilla de acople rápido. Esta boquilla en su mayoría es metálica, hacen metálica pues para que los efectos de la corrosión sean menores, ya que manejan un líquido. Y el cabezal o el material de construcción de la boquilla, que es en cerámica, se hace para poder tener orificios inferiores a 0.1 milímetros, principalmente una de las razones. Aquí podemos ver esta boquilla de media presión adaptado rápido. Estas son de las que más se emplean. La razón por la cual se emplean constantemente es porque, debido a que son de acople rápido, pueden ser montadas en accesorios de tipo Presto Lock y pueden conectarse fácilmente a manguera. Esta es una de las razones por las cuales son ampliamente utilizadas. Estas pueden conectarse también a acople Presto Lock con metálico roscado, y de esta forma se pueden conectar a tubería. ¿Sí? Si se requiere conectar a manguera, pues se utilizan los accesorios convencionales, que son los plásticos de acople rápido. Estas boquillas, como lo vimos anteriormente, la parte superior es removible. Esto permite que en caso de existir un taponamiento se pueda realizar un mantenimiento más fácil. Se pueda desarmar y hacer un mantenimiento más fácil. Se debe tener en cuenta que al momento de armarla es necesario poner los componentes en el orden y en la forma en que estaban, o si no, la boquilla pues no va a funcionar de forma correcta. En cuanto a los sistemas o a la bomba que se necesita para poder hacer uso de estas boquillas, en el caso de las boquillas de nebulización de media presión, para aquellas que tienen un orificio de abertura de aspersión superior a 0.4 milímetros, es posible conectarlas a la red de agua potable. Y la red de agua potable maneja una presión entre 30 y 45 psi. Entonces, en este caso sí se pueden conectar y van a realizar una adecuada aspersión. Para aquellas boquillas en las que los diámetros de orificio son de 0.3 o inferiores a 0.3, se sugiere o se recomienda que se empleen bombas tipo diafragma o bombas con cabezal de presión en el motor. Estas son bombas que, a diferencia de una bomba centrífuga, manejan presiones relativamente altas a un flujo de agua bajito, y el consumo de energía es bajo también, ya que en su mayoría, por lo menos en el caso de las de diafragma, estas funcionan con corriente directa. Se conectan a corriente alterna, pero se emplea un convertidor para manejarlas a corriente directa a un amperaje que es inferior a los 3 amperios. Aquí tenemos dos tipos, unas bombas de diafragma
Son una bomba pequeña de diafragma, la de la izquierda, que es una bomba de 12 voltios que funciona a 2 amperios, y tenemos una bomba que funciona a 24 voltios de corriente directa de 1,6 amperios. La principal diferencia entre estas dos bombas es que la bomba más grande, la bomba de la derecha, esta genera un menor ruido y su tiempo de vida es mayor que el de la bomba que se encuentra a la izquierda. De igual forma también se ve reflejado en los costos. La bomba de la derecha es más costosa que la bomba pequeña que se encuentra a la izquierda. Estas podemos ver a la derecha la tabla de especificaciones técnicas, son las que normalmente suministra el proveedor. Entonces nos informa qué tipo de bomba es, cuál es la capacidad, por ejemplo en este caso son 200 galones por día, el tipo de corriente que necesita el motor, cuál es la corriente máxima a la cual puede operar el motor, que en este caso es 1,6 amperios. El voltaje de entrada, como estas traen un convertidor, el voltaje de entrada es de 120 voltios, pero se debe utilizar un convertidor para la entrada, que es de 24 voltios de corriente directa. Importante tener en cuenta el flujo de trabajo, en este caso es de 1,6 litros por minuto, y la presión de trabajo para esta bomba, que sería de 80 psi. También el fabricante suministra la presión mínima de entrada, que sería 30 psi, y la presión máxima a la cual puede funcionar esta bomba, que es de 125 psi. La temperatura a la cual trabaja, las conexiones y las dimensiones, finalmente, el alto, el ancho y el largo, así como el peso. Estas son las especificaciones técnicas de la bomba que se encuentra a la derecha, la de 24 voltios, pesa 2 kilogramos. Estas son las boquillas. Las boquillas las suministra el fabricante con unas tablas de especificaciones técnicas. Entonces voy a tratar de explicar en qué consiste esta tabla y cómo se debe manejar. En la columna de la izquierda tenemos una numeración. Esa corresponde a la numeración de las boquillas, que está asociada al diámetro o al orificio del aspersor. Como vemos, el orificio del aspersor para la boquilla número 0 es de 0,1 milímetros hasta 0,8 milímetros para la boquilla número 8. No todas las boquillas están numeradas de 0 a 8, algunos tienen otros códigos, pero el código se asocia al diámetro del orificio. Entonces hay que mirar la boquilla y solicitar al fabricante la especificación técnica para verificar a qué diámetro de orificio se corresponde. En la parte superior de la tabla tenemos en verde el flujo en litros por minuto y abajo tenemos la presión de trabajo, que en este caso corresponde a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es un bar, ¿sí? Entonces podemos verificar que para la boquilla, en la parte inferior podemos ver el cabezal de la boquilla. En este caso hay una que tiene una numeración de 4 y otra de 5, entonces podemos tomar la número 4. Entonces vemos que para la número 4, si quisiéramos trabajarla a 7 bares, esta boquilla nos estaría suministrando 0,12 litros por minuto. Otro ejemplo, podemos tomar la boquilla número 5. Si queremos trabajarla a 10 bares, tendríamos un flujo de 0,16 litros por minuto. Bueno, para que esto quede más claro, vamos a hacer un rápido ejercicio de cuántas boquillas necesitaríamos para la bomba que vimos anteriormente, cuyas especificaciones son las siguientes. Esta bomba tiene un flujo de trabajo de 1,6 litros por minuto y una presión de trabajo de 80 psi. Como la tabla nos da las unidades en bares, hacemos la conversión de 80 psi a bares, que nos da 5,5 bares. Entonces podemos observar en la tabla que la boquilla 4 para 5,5 bares se encuentra entre 4 y 7 bares de presión. Entonces podemos hacer una interpolación y nos da un flujo más o menos de 0,1 litros por minuto. Entonces, para obtener el número de boquillas que requeriríamos para trabajar esa bomba al caudal de trabajo, lo que debemos hacer es dividir el flujo, que sería 1,6 litros por minuto, sobre el flujo de cada una de las boquillas, que en este caso la boquilla 4 para esa presión sería de 0,1 litros por minuto. Al hacer la división tendríamos un número de boquillas de 16. Entonces, para trabajar esa bomba a ese caudal de trabajo requeriríamos aproximadamente 16 boquillas. Podemos tener en cuenta que si nosotros quisiéramos poner menos boquillas, por ejemplo 10 boquillas en lugar de las 16, vamos a tener un mayor flujo por cada una de las boquillas, ¿sí? Entonces va a variar. Trataremos de, o lo que se busca es
utilizar las tablas para hacer el cálculo y poder así tener la bomba que se requiere dependiendo del sistema que vamos a necesitar. Ya para finalizar, quiero presentar diferentes fotografías de lugares o actividades donde se utilizan estas boquillas de microaspersión. Podemos observar que se usa para humidificación de espacios. Podemos ver que también se emplea en plantas de tratamiento de residuos para hacer desinfección o para reducir los olores. También se emplean en gran medida para actividades en granjas porcícolas avícolas. Se usan para desinfectar vehículos como medidas de bioseguridad en granjas. Los vehículos que van ingresando deben ser desinfectados para evitar que se presenten inconvenientes al ingreso al interior de las granjas. También se utilizan frecuentemente en cañones de niebla. Estos cañones de niebla tienen principalmente la función de hacer control de polvo, mitigar el control de polvo en diferentes áreas, ya sea en actividades de minería. También se emplean en algunos casos para hacer desinfecciones localizadas. Estas también son empleadas en bodegas donde se trabajan materiales como por ejemplo el mármol, donde se realizan operaciones de pulido o trituración. Entonces se emplean estas boquillas para capturar las finas partículas de polvo que se encuentran en el ambiente. Son algunas de las funciones principales. Básicamente este era el contenido que quería presentar. Si requieren más información respecto a boquillas de micronebulización, pueden visitar la página www.berlec.com. Pueden suscribirse también a este canal